9 en punto, en la República Argentina. Tantas cosas pasan en una semana que a veces uno no sabe cómo comenzar. En el plano nacional, bueno, ustedes saben que el país federal que tenemos ha hecho que el presidente se reúna con Kicillof y el jefe de la ciudad de Buenos Aires y anuncien ahí una cuarentena que va a tener alguna flexibilización esta semana. Y el presidente ha dicho que hemos hecho bien las cosas. Y estos son los resultados que hoy tiene la Argentina respecto de la pandemia, la cuarentena, que dentro de lo que es el contexto latinoamericano, la Argentina es el país mejor posicionado, con menos cantidad de muertes y de infectados. Nosotros, frente a eso, hemos dicho ya varias veces, la gente está un poco harta de la cuarentena, pero al mismo tiempo el tema económico, que es lo verdaderamente afligente hoy. Más allá, no quiero restarle, ni que ustedes piensen que le resto importancia al tema de la salud. Indudablemente que es lo más importante. Pero habrá que ver ese punto de encuentro, como ya dijimos tantas veces, y en rigor de no ser pesado, no quiero insistir con eso. El presidente de la Nación tiene que reunirse dentro de poco tiempo con los acreedores de la deuda que tiene la Argentina, primero con el Fondo Monetario Internacional y después con los distintos acreedores o bonistas que tienen títulos argentinos. Un peso específico y determinante tiene allí los Estados Unidos, que es el accionista mayoritario del fondo, y los fondos también son norteamericanos y bajo legislación estadounidense. Piensa Alberto Fernández que debe ir a pedir a los Estados Unidos que de alguna manera colaboren a la Argentina, al gobierno argentino, en la renegociación con los bonistas y con el Fondo Monetario Internacional. Una cosa que todavía se mantiene pendiente y que con la historia de la pandemia tal vez pareciera ser que es una cuestión secundaria. Pero la Argentina necesita imperiosamente renegociar eso y hacerlo bien para que la economía, una vez que finalice, por lo menos tenemos la esperanza de que eso suceda, esta pandemia, cuando finalice la pandemia, podamos tener un resurgimiento clave, rápido, lo más veloz posible de nuestra economía para poder desarrollar un poco el crecimiento de la misma que imponga a los 40 millones de argentinos una situación mejor. Han cerrado empresas, comercios, el turismo ni hablar. Estamos en una situación realmente calamitosa. Pero sin embargo, el presidente no actúa tal vez con la estrategia que tiene que actuar respecto de los dichos del presidente cuando se refiere a los Estados Unidos y cuando se refiere a sus alianzas políticas, cuando extraña a Chávez, a los cubanos, a Fidel. Entonces, claramente hay una incoherencia en el mensaje presidencial. Tal vez no se imaginó Alberto que todavía es el presidente de la nación, que representa y tutela los intereses argentinos y representa a un Estado soberano como es la Argentina. Consecuentemente, las cuestiones privadas, las ideologías o esas tensiones que tiene dentro de lo que es su espacio político, tal vez conspiran contra el presidente que a pesar de todo tiene todavía una mediana imagen positiva. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Es un tema central a la hora de renegociar. Yo no puedo pedir a los Estados Unidos que me ayuden cuando en definitiva estoy denostando a los Estados Unidos y prefiriendo en este caso a Chávez, a Maduro. Ustedes saben que hubo esta semana un conflicto de esa naturaleza planteado inclusive por el propio canciller argentino, no solamente con relación a eso, sino también con relación a Brasil. La relación con Brasil no es la mejor, reconoció Felipe Solá como canciller argentino. Pero esta noche, eso es simplemente para dar un paneo a nivel general y nacional. Esta noche la propuesta de Brújula va a girar en otro torno que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo acá en Salta.
Salta mueve políticas, tiene un gobierno que gestiona a través de políticas públicas, pero también de políticas que hacen a la generación de espacios políticos que son los que proyectan la planificación, las ideas, las alianzas, las estrategias políticas con distintos partidos que llevaron en un frente al gobernador Sáenz a ocupar esa posición. Por eso esta noche vamos a estar hablando de eso, tal vez con el hombre que más sabe de esa situación, porque es área de su incumbencia especialísima, conectar primero a todo el gobierno. Acordate que acá, en el nuevo organigrama de gobierno del doctor Sáenz, hay una coordinación general que la encabeza Pablo Outes, que se refiere precisamente al tema de la política. ¿Cómo el gobierno está visualizando esa estrategia política? ¿Hacia dónde encamina? ¿Cuál es el norte? ¿Y cuál es el rumbo que va a tomar el gobierno de Sáenz a lo largo? 7 meses ya lleva Sáenz. Entonces queremos saber cuál es el rumbo que va a tomar la política aquí en Salta. Si va a ser algo parecido a lo que vimos en los 12 años de Urtubey, o va a tener una impronta personal que seguramente la va a dejar impuesta una vez que nosotros conozcamos de cerca lo que está planeando el gobierno del actual gobernador Sáenz. Es la propuesta de Brújula para esta noche. Brújula política para no dormir. Muy bien, señores, ya estamos de retorno acá en Brújula Política para no dormir. Y como te decía hace un momento, la idea esta noche es compartir, conocer, interpretar, si se puede, cuáles son las políticas que va a llevar a cabo el gobierno de Sáenz cuando ya lleva 7 meses. Esta pandemia que estamos viviendo, el hecho de la cuarentena, tal vez han hecho que el gobierno de Sáenz haya puesto todo su esfuerzo y haya focalizado en el tema de proteger la salud de los salteños, como lo ha dicho en innumerable cantidad de oportunidades. Pero eso no significa que no haya un gobierno detrás de eso. El contador Pablo Ismael Outes, un amigo, va a charlar conmigo esta noche precisamente de esos y otros temas. Bueno, gracias. Pablo, ¿cómo andas? Bien, Jorge, gracias por invitarme, porque creo que es la primera vez que estoy Primera vez que viene acá a Brújula. Está bien, sí, sí. Ajá. Así que Pero gracias. Un placer tenerte acá esta noche de sábado, compartir con los salteños, porque no es conmigo solamente, la gente que nos está viendo, que es muchísima, gracias a Dios. Además, Salta y Jujuy, ¿sabías eso, no? Salta y Jujuy. Lo vengo viendo, que está saliendo así. Imagínate vos que vos de ser coordinador acá podés terminar siendo coordinador de Morales también, en algún momento. No. Quedo tranquilo en Salta, que ya tenemos bastante acá, mucho trabajo. ¿Hay mucho trabajo en el gobierno? Sí, sí, la provincia es grande y con muchas cuestiones para ver. Somos un gobierno que nuevo, son 7 meses. La verdad es que todos los pensamientos y los proyectos están en un proceso de ejecución. Toda la situación de esta pandemia ha demorado los tiempos. Pero bueno, estamos en una etapa, las cosas que se pueden ir haciendo las vamos haciendo, otras se van a demorar un poco, pero seguimos siendo optimistas y cada vez estoy más convencido que la posibilidad de tener un gobernador presente, que todos los días está en Salta, que está analizando la realidad, que habla con los ministros, que recorre la provincia, que habla con el gobierno nacional, que tiene una alta capacidad y es una persona con muy buenos nexos, diálogos, relaciones, van a ser muy importantes para Salta, ahora y en los próximos 3 años y medio. Ahora vamos a entrar en la temática, pero antes quiero que la gente empiece a reconocer quién es Pablo Outes. ¿Por qué Pablo Outes hoy acompaña al gobernador Sáenz en este esquema de gobierno? ¿Cómo se integra Pablo Outes con Sáenz, y desde cuándo lo conoce? ¿Te acordás de eso?
Pues ya hace muchos años, ¿no? Ajá. Creo que desde el año Contale a la gente. 15, 20 años que charlar, estamos trabajando juntos. Los años van pasando. ¿Pero de dónde lo conocías a Gustavo Sáenz? Gustavo Sáenz, concejal, y yo, secretario de Desarrollo Social del gobierno de Juan Carlos Romero. Recién veníamos, yo volví a Salta y Gustavo Sáenz ya era concejal de la capital de Salta. Vos venías de haberte recibido en Buenos Aires. En Córdoba, En Córdoba, sí, sí. Ajá. Y en esa época, bueno, también Matías Canepa era una de las personas ligadas y compañeras al doctor Sáenz en el Consejo Deliberante. Pero ya ¿se tenían conocieron a trayectoria. raíz de eso o tenían ya una vinculación previa a eso? Como amigos, como compinches, como personas No, yo que con Gustavo socialmente se reconocían. empiezo en esa época. Lo que Ajá. pasa es que los tiempos políticos, Pero por ahí en el caso de Canepa es distinto, ¿no? sí, sí, creo que puede ser distinto. En el caso mío empezamos, esto era en el año 98, 99, empezamos y bueno, fueron años de mucha dinámica. ¿Y cómo en llegaste en a la política vos? Con Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero. Con Juan Carlos Romero. Llegamos y empezamos a trabajar ahí como ¿Eras uno de secretario, los Golden Boys? No. secretario de Desarrollo Social. No, yo empecé trabajando como secretario de Desarrollo Social. Lo que sí había era juventud, que era Romero en aquel momento abrió las puertas de la política para camadas jóvenes que se incorporaban. Bueno, dentro de eso abrieron grupos, algunos más tecnócratas, otros menos, otros de una política más de base. Y bueno, Los cada uno preparaba fue Romero a tomando. sus funcionarios, ¿no? No, Romero abría las puertas del trabajo, que era lo que él te pedía. Después algunos grupos, sectores se controlaban, se abocaban estrictamente a lo que era la función de administración del Estado, y otros grupos de personas empezaban a tomar, tenían más pensamiento político, buscaban más la inserción territorial, la discusión, el debate, los consensos, y bueno, se fueron abriendo caminos. Mucho de lo que en aquella época empezamos a trabajar, bueno, Urtubey fue una de las personas, ¿no? Fernando Yarade, Pero Javier Urtubey creo que David. entró en el año 2005, ¿puede ser? No, Urtubey ya estaba. No, antes. En el 95, 96, claro. sí, sí. En el año 95 entró como secretario de prensa. Sí, bueno, ¿No? cada persona se fue insertando, hubo distintos momentos, distintas razones y distintas formas de pensar. Bueno, yo creo que fueron tomando lugar dentro de lo que fue el escenario político de Salta, pasado, actual, y veremos, ya estamos en un proceso más bien de alejamiento, pero bueno. ¿Alejamiento en qué? No, bueno, ya todas las personas en el año, los que en aquella época ingresamos, que teníamos 27 años, 26 años, ya tenemos 50, 52 años. Ajá. De todas formas, los ciclos han sido buenos, y lo que deseamos es que en el fondo, por lo menos el sector que yo integro, es que para nuestra provincia sea un proceso de Pero vos amplio y fuiste marcado crecimiento, ¿no? matizando, ¿no? Tu ingreso en la política también con la actividad privada. Sí, porque cuando llegó el gobernador Urtubey yo me fui Ajá. y volví cuando Gustavo Sáenz es intendente de Capital. Gana las elecciones, en ese proceso político, bueno, trabajamos juntos, él llega, gana las elecciones bien y bueno, empieza un proceso importante. Estamos hablando de la intendencia de Gustavo Sáenz en el año 2015. 2015. En ese Claro. año yo vuelvo con Gustavo Sáenz y asumo como coordinador en la Municipalidad de Salta Capital. Y bueno, ¿Por qué le también gusta tanto a Sáenz la historia de los coordinadores? Porque allá también había una coordinación en la municipalidad que es la que está Sí, contando sí, vos. sí. Y ahora ha puesto dos coordinadores. sí. Uno, vos y el otro, Y otro es de administrativo, Nicolás de Mitrópolis. Claro. Sí. Bueno, ¿lo maneja mejor? ¿Se siente más cómodo él? Sí, la verdad es que bueno, tiene gente, tiene sus brazos, son los ministerios, en el caso del gobierno de la provincia, y la secretaría cuando fue intendente. Bueno, son los complementos técnicos que él busca. Él es una persona que baja, tiene un lineamiento, una forma de conducir y se soporta mucho, se asienta mucho
ya sea en las secretarías o en los ministerios, ¿no? Y va ¿Y la armando. función del coordinador cuál es, la tuya específica? Bueno, no es fácil. No es, yo lo que veo con el tiempo es que no es normalmente el funcionamiento en tiempo y forma de las secretarías, de los ministerios, de los gobiernos, no se da en forma automática. Es necesario tener la posibilidad de hablarlo, de bajar el concepto político de lo que queremos. Ajá. ¿Y vos coordinás las áreas de todos Sí. los ministerios? Sí, sí, ¿Y sí. vas haciendo un relevamiento de lo que hace cada uno? Sí, aparte que se tiene un diálogo, se da una visión de a dónde se quiere llegar. A veces no siempre 1 más 1 es 2 en política. Hay decisiones que las tomás que pueden tener un resultado económico negativo, pero un resultado social positivo. Tampoco los resultados buenos se tienen que dar en forma inmediata. Algunos resultados buenos, la mayoría se dan en el mediano y el largo plazo. Sí, Y no bueno, hay que tener una mirada cortoplacista. En nada, ¿no? No. Ni siquiera en la vida. No, y hay veces que la política, ante un gobernante de un perfil muy técnico, decide no invertir en una cuestión, y a veces no invertir en educación es un grave problema que se nos va a generar. Entonces, bueno, la coordinación, el acompañamiento, marcar los tiempos, el diálogo es muy importante. ¿Sabes por qué te pregunto todo eso? Parece fácil, pero no lo es. No, yo creo que la gente que medianamente tiene instrucción se da cuenta que gobernar no es nada fácil. No es fácil. Ahora, ¿por qué te pregunto eso? Porque una cosa es cuando uno ve a través de la pantalla o lo ve al gobernador en un mensaje o lo que fuese, y otra cosa son el terreno de las especulaciones o de lo que la gente imagina. Entonces por ahí dicen, Outes es el hombre más cercano a Sáenz, es el que mejor lo interpreta, es casi como un jefe de gabinete. Pero por el otro lado vos tenés a un hombre como Villada, que tiene un superministerio, ¿no? Que también es una persona que está en permanente contacto con la gente, con el propio gobernador. O sea, lo interesante es descifrar, decodificar para la gente cómo funciona de adentro el gobierno de Gustavo Sáenz. Cómo él hace como gobernador para que maneje Outes, para que vengan, por ejemplo, Villada o el propio Dimitrópulos, y todo el contexto, el elenco ministerial, casi él como el director de la orquesta y los otros los instrumentistas. Sí. ¿Te das cuenta de lo que digo? Sí. Bueno, no es fácil. La verdad es que la tarea del gobernador no es fácil, exige de muchos elementos, no solo de un gabinete, sino también de tener la posibilidad de un diálogo. Que un gobernador tenga un diálogo con el presidente de la nación no es fácil. No la tuvo todavía, ¿no? Tiene diálogo, exactamente. Pero un diálogo institucional, me refiero. Él ha tenido encuentros, obviamente, virtuales con el presidente. Ha tenido diálogos pero todavía virtuales. No hay una foto entre él y el presidente. Sí, pero las cosas van por los caminos que nosotros creemos. Cuando el gobernador planteó su candidatura, uno de los conceptos que enumeraba no solo era la necesidad de generar un mejor sistema de salud al que los sectores más postergados puedan llegar, un esquema de seguridad y poner acentos en los tonos productivos, sino también siempre manifestó que su alta capacidad de gestión como gobernador. En su momento algunos minimizaban, la gestión en la Argentina es fundamental. La gestión implica, primero, sentirte seguro de que vos podés plantear las cuestiones en un gobierno y conseguir los resultados. No es fácil. Hay personas, hay gobernantes que han pasado 4, 5, 8, 10 años y no han tenido la posibilidad de plantear con capacidad los problemas de su provincia en el gobierno nacional y obtener los recursos correspondientes para invertirlos. Sáenz ha mostrado, él durante la campaña lo enunció, yo soy una persona que tengo capacidad para gestionar los problemas de mi provincia y que tengo alto nivel de relaciones políticas en Buenos Aires. Bueno, pero a Sáenz lo habíamos visto ya, o sea, hoy lo vemos como gobernador, pero habíamos visto su desempeño
como intendente, como un gran gestionador, precisamente Sí. eso que estás diciendo vos, Sí, ¿no? y sobre todo con relaciones. Ajá. Es un gobernante que tiene mucho nivel. Fue candidato a vicepresidente de la Nación. Eso es lo que le sirvió mucho, ¿no? Es fundamental. En la Argentina y en cualquier cuestión es fundamental. No solo tu nivel de contacto, sino saber plantear los problemas y estar convencido. Nosotros Ahora te hago una pregunta ahí, Pablo. Una cosa es Sáenz como intendente de la ciudad y un presidente como Macri. Sí. Otra cosa, me imagino, vos me dirás si sí o no, es Sáenz como gobernador y Alberto Fernández como presidente de la nación. Sí. ¿Es igual la gestión, la llegada, la oportunidad, la estrategia y la táctica? Sí, bueno, son virtudes de las personas, no todos los tienen. El carisma en la vida es importante, tener la capacidad de levantar la mano y exteriorizar los problemas de tu zona no es fácil, no todos lo hacen. Y él los reúne a los requisitos. Nosotros no llegamos con el gobierno de Macri. Cuando Macri es presidente, Sáenz llega y había sido candidato de fórmula a vicepresidente de la lista opositora. Con Massa. Con Sergio Massa. Él no negó ninguna carta. Se sentó con el presidente de la Nación, mostró los problemas que tenía como intendente de la capital. Había mucho déficit de inversión y tuvimos gran ayuda. Con el presidente es del mismo partido, Sáenz es del Partido Justicialista, se retiró en ¿Sigue su siendo momento. peronista Sáenz Sí, hoy? sí, su origen es peronista, él conforma un frente por problemáticas que se venían dando en la provincia de Salta en los últimos 12 años en los que el partido se había cerrado y no se permitía el ingreso, no se permitía candidaturas de personas que no estuvieran dentro del círculo rojo. Eso lo lleva a que se aparte, genera un acuerdo con partidos, conforma un frente electoral, llega y gana las elecciones. Con Fernández tiene muchísimos elementos de común. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, su pertenencia a un partido, la misma pertenencia al mismo partido, si bien los hechos transcurridos en los últimos tiempos habían llevado a que él tenga que conformar un frente por afuera. Todos conocíamos la realidad de la problemática en la política salteña. Sergio Massa, su gran amigo, era presidente de la Cámara de Diputados. Es el actual presidente. Es el presidente de la Sí. Cámara de Diputados y un altísimo nivel de diálogo con muchísimos políticos. Entonces, y también respetado, porque una de las características es, no es que se sacó una careta y se puso otra, simplemente se sentó con Macri, así como se sienta con Fernández, y le dice, señores, yo tengo estos problemas en mi provincia, estos son los problemas de los salteños, lo hace con convencimiento, lo hace con un buen soporte técnico, porque cuando vos vas a plantear, no solo es necesario ir y llorar una situación, sino también llevar los elementos que permitan que los gobernantes te resuelvan, te digan, esto es lo que necesitas, yo le doy. Entonces Sáenz tiene buena capacidad de gestión, muy buen nivel de relaciones y tiene un muy buen soporte técnico, si no, no hubiéramos conseguido las cosas. ¿Vos tenés idea de lo que vale lo que le estás contando a la gente? Que esto no se habló, por lo menos nunca lo escuché yo. No, Vos y le aparte vayas contando hubo para que la gente gobernadores. vaya descifrando lo que es Sáenz hoy, porque los escenarios políticos se van modificando y las personas que son los ejes sobre los cuales pivota los frentes también se van cambiando. Caso de Sí, Sáenz totalmente. yo creo que Sáenz no es lo mismo que cuando era intendente que lo que es hoy como gobernador de la provincia. No Me es. imagino que ha habido un cambio, una mutación, no en su genética política, pero sí en su forma, en la cosmovisión que él tiene que tener. ¿Y sabes por qué pongo el acento en esto? Porque hay algunos que dicen es un gobierno de concejales el de Sáenz. ¿Cómo? Sí, es un gobierno de concejales. Sáenz era concejal, Villada era concejal, Canepa era concejal, todos eran concejales, casi como peyorativamente, ¿te das cuenta? ¿Cómo desarticulamos ese tipo de pensamiento? No, bueno, pero no tiene nada que ver, o sea, Canepa fue concejal en su momento, toda persona que milita en política tiene una carrera, tiene un proceso y va ocupando distintos cargos. No tiene nada de malo eso.
hasta es importante, son personas que han tenido convencimiento, han continuado. El mismo gobernador fue concejal, tuvo un proceso político y fue una elección, fue un gobernador con, creo que el puntaje más alto en una elección como gobernador. Son circunstancias. Lo que pasa es que, bueno, el escenario político salteño siempre vas a tener opositores, adeptos, y gente que te dice una cosa u otra, que yo creo que es uno de los problemas de Salta. Salta, considero que la clase política nuestra, la disputa es persona a persona, y nunca hemos tenido la capacidad de poner por delante al pueblo, ¿me entienden? Las realidades. Salta, en el escenario nacional como provincia, es una provincia que está postergada. Creo que el desafío es la discusión de políticas públicas de mucho más alto nivel. Sí. Índice que vos quieras analizar, Jorge, Salta, si no está última, está penúltima. En empleo negro, siempre lo repito, en exportaciones, en gente que no hace los aportes y las contribuciones, en chicos que abandonan el colegio secundario, en cantidad de industrias por habitante, en cantidad de rutas por superficie de la provincia, en cantidad de gente sin casas. O sea, ahora, Salta, ¿cuál es el diagnóstico sobre eso, Pablo? ¿Por qué estamos... Que los gobiernos han sido malos, los gobiernos han sido malos. Argentina, como país, bueno, lleva desde el 83 dando vuelta, que no logra encontrarse como nación y volver a encontrar el posicionamiento de país de progreso que en algún momento fue. Y a nivel de provincias, Salta le ocurrió lo mismo. Desde el 83 a la fecha, yo considero que los gobiernos no han sido de buena calidad. Mientras los mendocinos han progresado, los santafesinos se han consolidado como una provincia de punta, los cordobeses han crecido, San Luis. Nosotros nos hemos pasado discutiendo que si el Oso Leavi, que Juan Carlito Romero, que Juan Manuel Urtubey, que ya se viene la elección, que quién lo maneja el diputado nacional, y todos han participado del mismo proyecto, de esto mismo. En la mesa de discusión del Granbur, yo creo que hace décadas que no se habla de por qué hemos perdido los lugares en nuestra etapa productiva, por qué tenemos menos hectáreas en producción. Pero ese es el planteo que venimos haciendo como periodista, por lo menos yo desde hace mucho tiempo. Bueno, me alegra muchísimo que ustedes tengan una mirada parecida y un diagnóstico sobre esa situación. Ahora la pregunta es esta: ¿tiene la solución para el problema? ¿Tienen una terapia para esta Salta de 4, 8 años que le podrá tocar de gestión? Yo estoy convencido que el gobierno va a ser bueno. Mirá, yo trabajé con Juan Carlos Romero, creo que fue un muy buen gobernante, era autónomo, con la nación se manejaba con cierta distancia, no aprovechó lo que podía, las ayudas que podrían ser del gobierno nacional por distintas cuestiones. El gobernador Urtubey ni siquiera creo que consideró al gobierno nacional, tuvo otras características. ¿Él no lo consideró o el gobierno nacional no lo consideró a él? Pasó todo. Creo que tampoco puso esfuerzo en hacerlo porque tenía otra visión de la política que yo no coincido, pero bueno, el pueblo lo votó. Tal vez la candidatura de Urtubey precoz, por lo menos el deseo de presentarse una candidatura presidencial que después no pudo materializarse, haya postergado a Salta. ¿Por qué? Porque Urtubey tuvo 12 años. Un referente, como una persona opositora. Urtubey fue 12 años gobernador y ganó las elecciones y las ganó bien. Para mí el formato que Urtubey planteó para la provincia de Salta no era válido, pero bueno, yo hablo del gobierno que a nosotros nos tocó, que al gobernador Sáenz le va a tocar, y creo que se va a marcar muchísimo la diferencia. Durante el año, ayer lo hablé con el gobernador Sáenz por teléfono, en el año 2019 a Salta vinieron 5.000 millones de pesos para obra pública desde el gobierno nacional. ¿Y?
En estos 7 meses que llevamos en medio de una pandemia, por supuesto que también hay una situación de inflación, pero 3, 4, 5 obras, estamos cerca de los 20.000 millones de pesos. Con un gobernador como Gustavo que todavía prácticamente no pudo ni salir de Salta. Una de las variables que nosotros consideramos que van a ser buenas para Salta es no solo ser ordenados en los gastos del Estado, sino también ser eficiente en la gestión en Buenos Aires. ¿Me comprende? O sea, está más o menos repitiendo lo que él ha hecho como intendente. Sí. Ordenó la intendencia, manejó bien equilibradamente el tema de los gastos y fue un gestor impecable. Entonces, uno de los puntos que nosotros consideramos, pero que va a empezar a rendir resultados en los próximos tiempos, en los próximos años, es la alta capacidad de gestión que tiene el gobernador. Prácticamente en Salta, en un diálogo muy acotado con el gobierno nacional, el otro día logró sacar una obra adelante que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona sur de Capital. Esa planta cuesta casi 14.000 millones de pesos, era muy difícil que se la pueda llevar adelante, se consiguió. Hoy hablé con el presidente de Vialidad de la Nación, creo que en 30 o 45 días empiezan los 2 tramos de la Ruta Nacional 51, que es una de las líneas de comercio y de vinculación con el Pacífico. También producto de un diálogo fructífero, serio y respetuoso con el gobierno nacional. ¿Quién es el enlace de ustedes ahí o del propio Gustavo Sáenz? ¿Es Massa? No, bueno, el gobernador. Tocma se maneja bien, él sabe cómo es respetado y tiene una virtud y el convencimiento. Porque cuando uno no está convencido, las cosas no las logra, ni tampoco bajas leña. Yo calculo que bajo este forma, esto es dialogar en Buenos Aires. Ahora, en el escenario provincial, todas las provincias ya cambiaron el chip. Tienen un chip que se habla de eficiencia interna. Jorge, nosotros de cada 100, porque en algún momento se pensó que lo más fácil era venir a trabajar adentro del Estado y no tengo obligación ni de ponerme a pensar si voy a hacer una ruta, pero venía a trabajar adentro del Estado. Fue uno de los vicios, para mí, de los problemas que tuvo la política de Salta, porque en Argentina ya muchas provincias salieron de ese chip y tienen un gobierno altamente eso rentable. Es un poco, bueno, nosotros nos conocemos de chicos prácticamente, pero vos fíjate que lo que estás diciendo es un problema ancestral en Salta. Sí. O sea, nosotros a lo largo del tiempo que se han ido sucediendo gobiernos, hemos ido advirtiendo eso. El mejor negocio era entrar en la política. Vos lo acabas de decir, gente que entró hace 20, 25 años todavía sigue en la política, están acá en todavía el Estado, hoy. están en el Estado, están están trabajando, claro. Sí. Te cuento, y un poco también para los salteños, miren, cada 100 pesos que tiene el gobernador, cuando llegamos, 78 eran para pagar sueldos, 10 o 9 son para pagar deuda, 4 es para infraestructura básica de la provincia. Infraestructura básica es rutas, hospitales, escuelas, energía, ¿no? O sea, 4. escuchaste bien lo que está planteando acá Pablo Entonces, vos López. cada 100 pesos llegamos a una situación en la que destinaba 78, 77, 76 a sueldo, 4 a infraestructura básica. La infraestructura es con lo que vos vas a crecer. Es lo que vos vas a mostrar a los que vienen acá, rutas, energía para su industria, para el pueblo, hospitales. Te cuento San Luis, como la ecuación de cada 100 pesos, 35 son para sueldo, 50 para infraestructura básica. Nosotros Escuchá 4, eso, ¿no? ¿me entiendes? 4. Entonces, Sí. si esto no lo cambiamos y esta situación se proyecta durante los próximos años, Salta va a ser una provincia pobre,
pero pobre porque no supo conducirse. Córdoba está con 45 pesos de cada 100 va a sueldos, 40% va a infraestructura básica. Ahora Entonces, está fantástico bueno, esos datos, pero ¿cómo hacemos para corregir? No, y es un proceso. Tenemos que entender que acá todo lo que nos digan de hoy para mañana es mentira. Es mentira. Toda nación, toda provincia se logra en forma pausada y con medidas que van dando resultados. Solo el populismo es de resultado inmediato, pero el populismo no te sirve para lograr un desarrollo sustentable, continuo, progresivo. Entonces, el proceso de trasladar gente del sector público al sector privado ya empezó. Quien tiene que jubilarse se va a jubilar, se pone el freno en los nombramientos. Algunos diputados dicen, siguen nombrando gente, pero hay que ver la ecuación integral, que es cuántos se van y cuántos ingresan, ¿me entiende? Sí. En los próximos años siempre va a tener que ser a favor del Estado. O sea, eso es ya una política determinada. Ya por es ustedes. y se va a continuar. No hay Ajá. forma de que el Estado continúe con otro chip. En los días pasados tuvimos una charla con los senadores y con los diputados en las que dijimos, o nos concientizamos que la provincia está fundida y tenemos que refundar, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de producción, tenemos que hablar de industria, tenemos que hablar de exportación. No podemos seguir hablando de ¿qué te llega del Senado? Subsidiemos, no cobremos, incorporemos personal. O sea que hay que cambiar el chip también sea, en los legisladores y en la gente que está haciendo política. El chip se tiene que cambiar. Ajá. No puede ser que el Ejecutivo vaya en un tiempo, legislativo O vaya por un y el lugar. judicial en otro. Claro, lógico. Sainz va a marcar la impronta. El Estado está exhausto. 100.000 millones de pesos debemos. 100.000 millones. Entonces, lo único que queda es plantear una salta grande que el gobernador va tirando las tramas de lo que empecemos a hablar de educación, porque hoy el 40% de los chicos de hogares humildes dejan de estudiar. Empecemos a hablar de universidad, porque tenemos el índice más bajo de la Argentina, no el más bajo, creo que estamos último, penúltimo. 4 chicos de cada 100 tienen un título universitario, y los cordobeses tienen 20 de cada 100. Y eso Bueno, no ¿te es das que cuenta Dios lo por qué? condenó y porque Salta pasa el trópico tenemos que tener menos chicos. Bueno, pero te das cuenta por qué porque somos Salta periféricos, no gestionó bien y vamos a ser peores. Claro, bueno, por eso te digo, Salta es una provincia periférica. Pero es culpa de los Córdoba, gobiernos, guarda, no es por culpa, eso digo. no es por el calor, ni, No, ni es no, porque no, Dios no, ha decidido no. que Salta es pobre, Claro. ni que los salteños tienen que tener menos cantidad de títulos que los otros. El proceso con el doctor Sainz se inicia, iremos transfiriendo personal de un sector al otro sin echar, tampoco se puede echar, porque está venta la variable. La trama política de Sainz dice, no voy a generar un proceso de expulsión de gente si no tienen a dónde caer ni qué vivir. Se pueden jubilar, los jubilamos. El dinero que se ahorra irá para industria, para parques industriales, para salud. Gestionaremos bien en Buenos Aires, salgamos de los 5.000 millones. Correcto. Podemos llegar a 50, 60, 70, 100.000 millones, vamos. Discutamos nuevas políticas en el Senado, en diputados, en el Poder Judicial. Olvídense de la palabra nombrar. Hablemos de rutas para que vengan empresas, hablemos de energía para que las empresas que vengan la tengan, porque si no, acordate lo que fueron, éramos la antinomia de una provincia que quería crecer. En un momento aumentamos ingreso bruto porque había que pagarle los sueldos a la policía. Bueno, eso lo hizo el gobierno de Urtubey. Bueno, pero esa es la realidad. Salta, yo veo que los que toman decisión o los poderes le gastan como Angela Merkel, ¿me entiende? Pero sin plata, se fundieron y siguen gastando y Bueno, pero recaudan ese es el tema. como un país africano. Pero, sin lógico, que esa es la... Entonces, el chip hay que cambiarlo, Salta tiene que ser otra provincia. A ver,
un poco más de media hora, Pablo Outes ha hecho una descripción, una sinopsis de lo que es Salta hoy, que era lo que nosotros queríamos acá en Brújula, para que vos te enteres como salteño. Vamos a una pequeña pausa y continuamos con Pablo Outes, coordinador general de la Gobernación de la provincia de Salta. Ya venimos. Muy bien, señores, ya estamos de retorno y quiero aprovechar cada segundo, por eso inclusive el editorial fue muy breve y demás, porque quiero aprovechar una figura como Pablo Outes, que es el coordinador general de la Gobernación de la provincia de Salta, sobre todo en materia política y demás, que nos está dando unos datos que son realmente, primero, sumamente interesantes de escuchar para poder interpretar a modo de radiografía lo que es Salta hoy. ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué no creamos riqueza? Que es la mejor concepción del tema que me gusta hablar, crear riqueza. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Quién es el ideólogo político de todo esto? ¿O es un equipo de personas? No, bueno, el marco genérico lo pone el gobernador, ¿no? Ajá. En su visión de cómo interpreta la producción, la educación, la función de las personas en la sociedad. Y después cada ministro le va aportando las formas que ve, algunos más que otros, pero siempre el gobernador es la persona que conduce. Él eligió sus ¿no? ministros en base a lo que él creía que podían hacer como aporte, o había, como esto es un frente que lo acabamos de charlar, asumió con muchos compromisos políticos que lo condicionan a él como gobernador. No llegó con muchos compromisos. Quizá uno que otro, pero no, porque él... Porque vos viste cómo son los frentes, ¿no? Te dicen, no, gracias a mí ganaste, yo aporté el 3%, yo el 8% y con eso ganaste. Él es consciente de que la gente lo votó a él, de que llegó con un altísimo porcentaje de votos, así que no fue determinante ni lo condiciona para nada. Tiene mucha seguridad del apoyo que tiene la gente y de que es un gobernador votado. Y también no tiene ningún complejo electoral, digamos. No, y también en función de lo que fue el paso por la municipalidad y su elección como vicepresidente, también sabe que la fuerza está en no apartarte, no dejar a la gente de costado. Ahora, todos los momentos difíciles que tuvimos, él lo que le dio fuerza es saber que tiene que gestionar y estar cerca de lo que la gente te va pidiendo. Le da una fuerza electoral, fuerza para pelearlo, y cuando se plantearon situaciones difíciles con gobernantes o la cuestión, se puso del lado de la gente y la gente nos respondió, así que... O sea, esa es la clave política. Sí, es buenísima. Ahora, ¿cómo está la salud política de ese frente que se constituyó allá por el año 2019 y que lo depositó él como gobernador? No está bien. Porque todo el mundo decía, bueno, hay una pelea con la intendenta de la ciudad, hoy con el sector romerista, o con ella específicamente. Otros dijeron, no, esa es una cuestión que no existe, es simplemente especulación o imaginación. ¿Cómo es el tema? No, bueno, siempre se están planteando cuestiones, porque pero forma parte... No, mirá, es demasiado difícil gobernar la provincia. Betina es una persona joven, a mi criterio tiene una situación difícil, el municipio es muy difícil, es grande, tiene muchas cosas para hacerse, así que siempre son comentarios, cuestiones que nunca faltan en esta política que te digo yo, que es la política del cargo, de la elección, que no tiene la capacidad de mirar al mediano plazo, ¿no? El gobernador está plenamente convencido que su paso por esto y sus éxitos van a venir dados por lograr los cambios estructurales que hay a futuro. Creo que lo que preocupa es lo que a él le lleva el tiempo. Lógicamente siempre buscas que todos los intendentes te ayuden, te acompañen. Renegás con Betina, renegás con otros intendentes. ¿Por qué reniegan?
Y no, bueno, mirá, hace unos días se nos planteó con los intendentes de los valles calchaquíes que estaban temerosos cuando se habló del turismo. Ajá. Y no interpretaban bien aquello que el gobernador estaba marcando la impronta con Betina. Por ahí también se pueden plantear algunas situaciones, pero son normales en el marco de la administración, del Estado, del gobernante y los intendentes, ¿no? Pero no pasa más de ahí. Tengo una pregunta que Betina ahora, Pablo. va a ser una buena elección. Es difícil Salta Capital. Mira, hay mucho tiempo y yo creo que hay que ayudarla. Salta Capital es un lugar que es complejo, requiere de muchísima visión, de análisis, de seguir, así que son simplemente... Ahora, te quiero hacer una pregunta. Veo que la charla viene con una honestidad impecable y una transparencia de ideas que me satisface mucho. El año que viene vamos a tener elecciones. Otra vez los políticos van a tener que escuchar la sentencia de la gente. ¿Es cierto que Urtubey, Juan Manuel Urtubey, va a ser candidato a diputado nacional y muy probablemente lo sea por el espacio de Gustavo Sáenz? No, eso surgió, lo escuché los días pasados, creo que puede ser Martín Grande dijo eso. No sé. Lo escuché, pero no, nosotros no tenemos ningún diálogo con Urtubey, y menos en lo político. O sea, ¿se extinguió la sociedad que tenían con él? No, nunca tuvimos sociedad. ¿Nunca tuvieron sociedad? ¿No los ayudó él para llegar al gobierno? No, nosotros lo que hicimos es un adecuado análisis del escenario político. Nunca aceptamos una alianza con Urtubey. Entendíamos que Salta esperaba una renovación y nosotros optamos por esa idea. Nunca disentimos mucho. Una cosa es disentir. Qué yo bueno te hablo que lo de digas disenso, y que se lo cuenten eso a la gente. No, nosotros no. Y el grupo político, Urtubey hizo su gobierno, tuvo 12 años, plasmó sus ideas. Yo no estaba de acuerdo, pero yo acompaño a un gobernador. El gobernador Urtubey hizo lo suyo. Nosotros no tuvimos ningún tipo de acuerdo. Lo único que sí tuvimos la capacidad de tener un diálogo constructivo, o sea, manteniendo la distancia, pero de darle altura al proceso electoral, política. darle altura al proceso electoral. Urtubey se iba y nosotros queríamos llegar. No era necesario ni maltratarlo, ni agraviar. No, ¿por qué? Si estamos en democracia. Bueno, entonces planteamos, nosotros lógico. creemos y estamos convencidos que la gente buscaba propuestas, y es lo que hicimos. Era la persona que se estaba alejando y como a eso, sobre esas líneas se manejó el diálogo con él. Bajo ningún punto de vista Urtubey podría tener una candidatura desde el espacio del gobernador Sáenz. Perfecto. Aparte sería defraudar a la gente, sería una vergüenza. Especulaciones, claro. Bueno, Sí, ese sí, es no, el tema. no. No todo es el frente, no todo es el amontonamiento. Yo creo que lo plantearon y lo plantearon con maldad y con algún interés especulativo. Urtubey es un gobernador, hizo sus funciones, nosotros pertenecemos a un sector distinto. Yo te dije hace un rato, el fuerte del gobernador Sáenz es estar cerca de la gente. No lo hablé nunca, pero hay cuestiones que la deduzco. Él no podría hacer eso porque sabe que defraudaría y no lo haría. Perfecto. ¿Vas a ser el presidente de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista? Mirá, es un proceso que se está gestando. Ajá. Venimos en diálogo ¿Qué te con atrae compañeros. No, tenemos el convencimiento de que, bueno, hace un tiempo, te lo manifesté al comienzo de la charla, Sí. Los candidatos, los afiliados del PJ tuvieron que emigrar porque si bien las puertas estaban abiertas, era una cuestión ficticia, no había discusión política y las candidaturas estaban siendo, a mi criterio, digitadas y no había desapareció las cuestiones místicas o ideológicas. Eran un grupo de personas, el partido se había transformado en un habilitador para ser candidato y entró en un proceso de descreimiento y de agotamiento
cuya situación límite se planteó en las últimas elecciones. Pasadas las elecciones, era evidente que había muchas cuestiones que hablar. Urtubey, creo que renuncia al PJ, se estaba dando todo un cuestionamiento que creíamos que tenía que darse solo entre los que estaban y los responsables de lo que había ocurrido. Había muchas cuestiones que las tenían que discutir, el proceso hasta se adelantó. Surgió, por propuesta de compañeros, iniciar un diálogo con sectores tendientes a ocupar, a plantear una propuesta distinta. Es lo que hicimos. Ajá. Vamos a ver si se termina transformando en este proceso de remoción de la CAP, con nuevas autoridades, con la incorporación de gente joven, tendiente a devolverle al partido los escalones y los galones que tuvo y que eran plenamente reconocidos por el pueblo, pero había una relación, una nueva etapa. Gente con ideas, sí. Nosotros creemos en las políticas de corte social, creemos en la doctrina y bueno, vamos a ver que eso se pueda terminar plasmando. No vamos a forzar nada. Muy bien, el tiempo es tirano y se termina, ¿no? Sí. Una hora charlando acá con Pablo Outes. Me encantó los diagnósticos que han hecho y cosas que en definitiva son inspiradoras para conocer de cerca la realidad a modo de radiografía de lo que es Salta hoy. Sí, Jorge, y yo te puedo garantizar que en la mesa del gobierno van a estar los salteños, va a estar nuestros productores, nuestras pequeñas industrias, nuestros chicos que se quedan sin escuela, nuestros hospitales que no tienen remedios, y van a estar en la mesa y las cosas se van a solucionar. Estoy convencido que Sáenz tiene el poder para reordenar, no solo es fuerza, sino convencimiento, así que me parece que va a iniciarse un proceso en el que Salta va a buscar reposicionarse dentro de las provincias argentinas como una provincia no solo de empanadas y de locro, sino que vamos a tener una brecha mucho más chiquita, una población mucho más igualitaria, menos empleados. Ahora me tengo que ir, Pablo, porque me están haciendo señas. Bueno, pero me encanta esa provincia, ojalá que venga. Veamos, sí. Todavía te quedan 3 años y medio para concretar. Sí, así va a ser. Si lo hacen bien, tal vez una reelección. No importa, veamos qué pasa. ¿La pasaste bien? Sí, bárbaro. Muchísimas gracias por estar acá esta noche. Y como te digo a vos siempre, si vos nunca jamás querés perder el rumbo, brújula, para jamás perder el rumbo. Hasta la próxima semana.